Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tercer video donde te voy a mostrar la diferencia entre una fórmula y una función. Para esto vamos a ver, por ejemplo, las fórmulas son definidas de manera específica por el usuario y las funciones ya vienen preestablecidas dentro de Excel, simplemente para poderlas usar o para realizar alguna operación o cálculo específico, pero que ya vienen predeterminadas en Excel. Y las funciones son las que las fórmulas son las que nosotros digamos especificamos de manera manual. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que yo aquí en la celda C4 voy a introducir el valor del lado de un cuadro, y para esto voy a calcular yo el área de ese cuadro por medio de para sacar el área de un cuadro nosotros tenemos que multiplicar el lado por lado. Para esto, para activar nosotros ya sea una fórmula o una función, tenemos que poner el símbolo de igual. Y en este caso, que es una fórmula, yo digo que para sacar el área del cuadro tenemos que multiplicar el valor del lado que se encuentra en la celda C4. Lo señalamos con el cursor o con el botón de cursor hacia arriba. Le damos clic y se selecciona C4. Inmediatamente colocamos el asterisco, que significa multiplicar, y después volvemos a seleccionar o escribir la celda C4, y eso significaría que aquí es lado por lado, porque en la celda C4 está el valor del lado de un cuadro. Le damos enter para especificar que ya está la fórmula y nos sale que el valor del área del cuadrado cuyo lado es de 10 es 100 metros cuadrados, o dependiendo la unidad de medida que tenga. Si el lado es 10, el área del cuadrado de ese cuadro es 100. Ahora, si yo cambiara el valor aquí, automáticamente, como ya tengo la fórmula en la celda C5, va a hacer el cálculo en base al nuevo valor. Simplemente coloco el nuevo valor y le doy enter, y automáticamente se actualiza el área de este cuadro. Si pongamos que ahora le pongo 100, se actualiza y me hace el cálculo del área. Ahora, para obtener el perímetro de ese cuadro sería igual a 4 veces por el lado, que sería C4 también, el valor que está en la celda C4. Entonces damos enter y nos sale que es 400. Inmediatamente o nuevamente, si vuelvo a cambiar el valor, nos va a calcular o a recalcular el valor del área y el perímetro. Pero en este caso yo introduje aquí las fórmulas. Las fórmulas es 4 por el valor que está en la celda C4, y en el caso de acá sería el valor que está en la celda C4 por el mismo valor que está en la celda 4, ya que es lado por lado o lado al cuadrado. Ahora, por ejemplo, aquí para sacar, por ejemplo, supongamos que tenemos las 6 calificaciones de 6 materias diferentes. ¿Cuál sería la fórmula para sacar el promedio de estas 6 calificaciones? Bueno, sería la siguiente. Sería igual al valor que está en la celda, para este caso C9, más el valor que está en la celda C10, otra vez, igual el valor que está en la celda C9, más el valor que está en la celda C10, más el valor que está en la celda C11, más C12, más el valor en la celda C13, más en la celda C14. Ahora lo que hacemos es que lo dividimos entre el número de calificaciones, que es 6. Pero si yo hago esto entre 6, solamente estaría dividiendo el último valor de la celda, es decir, el valor de la celda C14 entre 6. Para esto tiene que especificarse el orden de operaciones, que es primero tiene que realizar la suma de todos los valores de las calificaciones y después dividir entre 6. Para hacer esta prioridad de operación tengo que poner un paréntesis, empieza aquí y termina acá. Con esto lo que estoy diciendo es que primero tiene que realizar la suma de las calificaciones, y después que obtenga la suma va a dividir entre 6. Esta sería mi fórmula. Le doy enter y automáticamente ya me calcula el promedio de las calificaciones. Si yo cambio alguna calificación, se va a recalcular el promedio en la celda que tiene la fórmula. Ahora vamos con otro ejemplo. Tengo, por ejemplo, dos números.
pueden ser cualquiera, pueden ser aquí 10 y 5. ¿Cuál sería la fórmula para multiplicar esos dos números? Bueno, sería otra vez igual. Selecciono el número con mi mouse que está en la celda. En este caso es la celda C18. Y para multiplicarlo tengo que poner el asterisco y seleccionar el segundo valor que está en la celda C19. Automáticamente el Excel nos coloca, como son celdas diferentes, nos coloca de color diferente para poderlos identificar. Le damos Enter y ya nos calcula la multiplicación de esos dos números. Ahora, nuevamente, para calcular la resta tenemos que ser igual. Seleccionamos el valor de la celda C18 y lo restamos al valor, le restamos el valor de la celda C19. Le damos Enter y nos realiza el cálculo. Ahora, para realizar la división, hacemos el mismo procedimiento, ponemos igual, seleccionamos el valor del número 1 y le ponemos la diagonal, que es entre, y seleccionamos el segundo valor, que es el 5. Le damos Enter y nos dice que el valor de la división es 2. Ahora, para realizar la suma tenemos que realizar igual, seleccionamos el primer valor, colocamos el símbolo de más y seleccionamos el segundo valor que está en la celda C19. Con esto lo que estoy haciendo es tratando de, simplemente estoy seleccionando posiciones, pero con esas posiciones o los valores que se guarden en esas celdas puedo hacer operaciones futuras. Y le doy Enter y me calcula automáticamente que es 15. Si yo cambiara alguno de estos valores, se realiza automáticamente el recálculo de las operaciones, que es multiplicación, resta y división, automáticamente. Bueno, estos son ejemplos de fórmulas que yo puedo crear o personalizar en Excel. Ahora, por ejemplo, de este lado tenemos el uso de funciones. Tenemos, por ejemplo, aquí 4 números. Ahora, si yo quiero, en lugar de hacer una fórmula, ya puedo utilizar una función. Si yo le doy igual, resulta ser que Excel tiene una función de suma. Le pongo suma, voy escribiendo las letras, o en su defecto le pongo este símbolo de aquí, que es FX, dice insertar función, y aquí yo puedo buscar algún indicio de la fórmula, la función que quiero utilizar, que es, por ejemplo, suma, y me da diferentes funciones que me sirven para realizar suma. En este caso yo quiero la de suma normal, que debe estar dentro de las matemáticas. Suma, aquí está. La selecciono y aquí me dice que cómo funciona. Dice suma el número 1 más el número 2, suma todos los números de un rango de celdas. Entonces dice, bueno, yo lo que tengo que hacer es selecciono la función, le doy OK y me va a pedir seleccionar el rango de las celdas. Entonces le doy clic aquí, selecciono el rango de celdas, regreso aquí, automáticamente aquí me da un precálculo que es 7273 y después le doy OK y aquí ya me realizó la suma de esto. Ahora, este mismo cálculo yo lo puedo realizar con fórmulas. Si le digo igual al valor de aquí más el valor de acá más el valor de aquí más el valor de acá. Aquí, como son 4 valores, pues esto no tiene ningún problema y no nos tardaremos. Pero ¿qué tal si la suma representaría la suma de 100 valores distintos que están en 100 diferentes celdas? Ahí ya la problemática se torna más compleja o más laboriosa. Entonces, pero aquí funciona perfectamente para 4. Nos sale el mismo resultado que utilizar la función suma. Ahora, para sacar el promedio, lo que tenemos que hacer es igual, activamos igual. Y otra forma es, en lugar de tener el cuadro de diálogo, ponemos promedio, abrimos paréntesis y nos va a pedir seleccionar el rango de cuál queremos sacar el promedio, que es, seleccionamos los 4 valores, nos selecciona de la celda F3 a la F6, como se muestra aquí. Estamos en la columna F, empieza en la fila 3 y termina en la fila 7. Entonces nos marca el rango, cerramos con un paréntesis y después damos Enter y nos calcula el promedio. Ahora la raíz, por ejemplo, nosotros podemos sacar raíz de algún número en específico. Puedo ponerle la palabra raíz, abro paréntesis, selecciono el número al cual le quiero sacar raíz, puede ser de cualquier celda,
y le doy enter y ya me saca la raíz de este número. Si este número cambia, ya la raíz ya cambiaría. Ahora podemos también utilizar una función que se llama si. Por ejemplo, yo puedo condicionar un valor que digo si. Por ejemplo, puedo decir si este valor es mayor a 5, tengo que escribir, quiero que escriba aquí, es mayor a 5. En caso contrario, que no sea mayor a 5, voy a poner no es, ponemos comillas, cerramos la función. Esta función de si es siempre y cuando se valga esta condición que yo estoy poniendo, que el valor que está en la celda F9 sea mayor a 5. Si se cumple esto, si es verdadero, se va a ejecutar la primera opción. Si no se cumple esta condición, se va a pasar a la segunda opción. Es decir, tenemos el caso cuando la condición es verdadera y el caso cuando la condición es falsa. Y aquí inmediatamente aquí abajo nos los pone. Si nuestra prueba lógica o la comparación que hacemos es verdadera, se activa esto. Si no, se activa lo de acá. Le damos enter y nos dice no es mayor a 5. Ahora, por ejemplo, si yo le pusiera otro valor aquí, 136, ya me dice que es mayor a 5. Le cambio a 10 y me dice que no es menor. Automáticamente, de acuerdo al valor que tenga aquí, va a imprimir el texto, ya sea no es mayor o es mayor a 5. La prueba, enter. Y bueno, por último tenemos también otro tipo de funciones como la de hoy. Pongo aquí hoy y lo que hace es esta función, cuando yo lo pongo hoy, siempre y cuando la celda tenga el formato adecuado, me ponga la fecha de hoy, que estamos a 8 de noviembre del 2017. Esta función lo que hace es simplemente colocar la fecha actual que tiene la computadora. Le damos enter y aquí el detalle sería cambiarle el formato de nuestra celda a una fecha. Por ejemplo, puedo tener fecha larga o fecha corta. Si yo le activo fecha larga, nos pone miércoles 8 de noviembre de 2017. Y bueno, hasta aquí el uso de las funciones. Tenemos mucho más, tenemos un catálogo muy grande de funciones en Excel. No sé cuántas son, pero sí son muchísimas. Y ahora como actividad lo que ustedes tienen que hacer es, dentro de una hoja de cálculo, tienen que demostrar el uso de al menos 5 fórmulas y 5 funciones distintas a las que yo expliqué. Entonces, bueno, esas tendrían que investigarlas ustedes por su cuenta. Cualquiera de estas que ustedes consideren que puedan utilizar, la pueden utilizar. Y la pueden ejemplificar a través de algún cálculo específico que quieran realizar con esa función o la forma. Repito nuevamente, la actividad consiste en realizar 5 fórmulas y 5 funciones. Sale. Hasta aquí el video.